como silenciar la influencia demoníaca sin decir una palabra. Escúchame con atención. Lo que estás enfrentando no es solo actitud, no es solo personalidad, no es solo alguien siendo difícil. Hay momentos en los que una conversación de pronto se vuelve caótica. Cuando la paz abandona la habitación sin una razón clara, cuando se dicen palabras que parecen diseñadas para provocar, confundir, acusar o drenarte. Y te alejas pensando, ¿por qué escaló tan rápido? ¿Por qué me siento sacudido, enojado o agotado? ¿Por qué desapareció mi paz? La Biblia ya respondió eso. Porque no luchamos contra carne ni sangre. Eso significa que la verdadera batalla no es la persona frente a ti. Es la influencia que habla a través de ella. Y aquí está lo que la mayoría de los creyentes entiende mal. Intentan silenciar demonios peleando con personas. Discuten, explican, se defienden, levantan la voz, igualan tono con tono, y cada vez que lo hacen, la voz equivocada se vuelve más fuerte. Jesús nunca hizo eso. Cuando la influencia demoníaca se manifestaba, Jesús no insultaba a las personas. No reaccionaba emocionalmente. No entraba en pánico. No discutía. Identificaba la fuente y la cerraba. Si estás escuchando esto ahora mismo, es porque Dios te está enseñando algo crucial. No toda voz merece tu respuesta. No toda confrontación requiere explicación y no toda batalla está destinada a pelearse con palabras. Algunas cosas se silencian con autoridad. Algunas se silencian con discernimiento. Y algunas se silencian con santa restricción. Hoy voy a mostrarte bíblicamente, espiritualmente y prácticamente cómo se silencian los demonios, no con rituales, no con drama, sino con sabiduría, alineación y autoridad centrada en Cristo. Y comienza aprendiendo a ver con claridad. Y si la batalla que te ha drenado no se gana respondiendo más fuerte, sino aprendiendo a discernir cuando el silencio es autoridad. Escribe en los comentarios, Señor, dame discernimiento. Si este mensaje habla a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a caminar con discernimiento, paz y autoridad en Cristo. Lo que viene en la primera parte puede ayudarte a dejar de pelear con personas y empezar a reconocer la influencia espiritual detrás del caos. Parte 1. Discernir cuando no es la persona quien habla. Déjame decir esto claramente. Si piensas que la persona es el enemigo, ya perdiste claridad. Jesús nunca confundió a las personas con el espíritu que las influenciaba. Por eso podía reprender a un demonio y aún así amar a la persona que estaba allí de pie. Aquí es donde comienza la madurez espiritual. Algunos de ustedes están agotados no porque sean débiles, sino porque están peleando contra el objetivo equivocado. Están intentando razonar con un comportamiento que está espiritualmente agitado. Están intentando explicar la verdad a una voz que prospera en la confusión. Están intentando arreglar una situación que nunca fue lógica desde el principio. Y por eso nada cambia. Mira los patrones. Hostilidad repentina sin causa. Palabras torcidas. Provocación constante. Acusaciones que no coinciden con la realidad. Una presión para reaccionar ahora, emocionalmente, con urgencia. Eso no es solo emoción humana. Eso es influencia. La Biblia nos dice que los espíritus operan por medio de sugerencia, agitación y presión, no siempre por posesión. La mayoría de los creyentes no ve esto porque piensan que la influencia demoníaca tiene que verse dramática. No tiene que ser así. A veces suena como manipulación. A veces suena como control. A veces suena como confusión. A veces suena como crítica implacable. Y aquí está la verdad clave que necesitas escuchar. Los demonios no necesitan gritar si pueden provocarte para que hables.
En el momento en que reaccionas emocionalmente, les das acceso. En el momento en que pierdes discernimiento, ganan ventaja. Por eso Jesús a menudo permanecía en silencio antes de hablar. No estaba ignorando a las personas. Estaba discerniendo la fuente. Y tú debes hacer lo mismo. Pregúntate esto: ¿involucrarme en esta conversación trae claridad o caos? ¿Responder trae paz o escalada? ¿Esto se siente fundamentado o agitado? Porque el discernimiento no se trata de etiquetar a las personas como malas. Se trata de reconocer cuando algo distinto al amor está impulsando el momento. Cuando ves con claridad, algo poderoso sucede. Dejas de tomarlo personalmente. Dejas de defenderte. Dejas de reaccionar. Y eso por sí solo comienza a silenciar la voz equivocada. Porque los demonios pierden poder en el momento en que son expuestos, no públicamente, sino espiritualmente. ¿Y si la paz empieza a volver cuando dejas de tomar la provocación como algo personal y empiezas a discernir la fuente correcta? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a ver con claridad. A veces la madurez espiritual comienza cuando entiendes que no fuiste llamado a pelear con la persona, sino a discernir lo que está intentando usarla para robarte la paz. Parte 2. ¿Por qué los argumentos nunca silencian demonios? Déjame ser muy directo contigo. Si discutir funcionara, Jesús lo habría hecho. Pero no lo hizo. Cada vez que la influencia demoníaca apareció en la Escritura, Jesús no debatió. No se explicó. No intentó ser entendido. No defendió su reputación. Ordenó o guardó silencio, porque los demonios no son persuadidos por la lógica. No son movidos por los hechos. No son corregidos por explicaciones. Se alimentan del involucramiento. Aquí es donde muchos creyentes pierden terreno sin darse cuenta. Piensan: si tan solo me explico mejor, esto se calmará. Si respondo a cada acusación, finalmente verán la verdad. Si demuestro que tengo razón, la paz volverá. Pero en lugar de paz, las cosas escalan, las voces se levantan, las palabras se tuercen, la atmósfera se vuelve más pesada y te alejas drenado, reproduciendo la conversación en tu mente. Eso no es accidental. La influencia demoníaca prospera en el intercambio emocional. No necesita ganar el argumento. Solo necesita mantenerte involucrado. En el momento en que te sientes presionado a responder de inmediato, en el momento en que te sientes provocado a defender tu carácter, en el momento en que eres jalado a explicarte ante alguien comprometido a malinterpretarte, ya no estás operando en autoridad. Estás operando en reacción. Y la reacción no es fuerza espiritual. Mira cuidadosamente cómo Jesús manejó la confrontación. Cuando los demonios hablaban, los callaba rápidamente o los ignoraba por completo. Cuando las personas intentaban atraparlo verbalmente, muchas veces no decía nada en absoluto. El silencio no era evasión. Era dominio. Porque los argumentos les dan a los demonios lo que quieren: atención, energía, acceso a tus emociones. Y aquí hay una verdad difícil que necesitas aceptar. Algunas conversaciones no están diseñadas para resolverse. Están diseñadas para distraerte de tu paz. Por eso, sin importar cuán calmado intentes estar, la otra voz sigue escalando. Por eso tus palabras no parecen aterrizar, porque el objetivo nunca fue entenderte, sino envolverte. A veces la victoria no está en ganar el argumento, sino en reconocer que nunca fuiste llamado a alimentar una conversación que solo quería drenarte. Parte 3. La autoridad de Cristo, no tus emociones. Escúchame de cerca porque aquí es donde todo cambia. Los demonios no responden a cuánta pasión sientes. No responden a cuán enojado estás.
No responden a cuánta razón crees tener. Responden a la autoridad. Y la autoridad no viene de la emoción. Viene de la alineación. Por eso algunos creyentes oran fuerte y no ven cambio, mientras otros hablan en voz baja y las atmósferas cambian. La diferencia no es el volumen, es la posición. Cuando Jesús hablaba, los demonios lo reconocían inmediatamente. No porque levantara la voz, sino porque estaba completamente alineado con el Padre. No estaba reaccionando. No se sentía amenazado. No estaba probando nada. Sabía quién era. Y los demonios pueden notar cuando sabes quién eres y cuando no. Aquí es donde muchas personas luchan. Intentan ejercer autoridad espiritual mientras están emocionalmente inestables. Quieren paz, pero están ofendidos. Quieren control, pero están ansiosos. Quieren silencio, pero por dentro están ardiendo de rabia. Esa mezcla debilita la autoridad porque la autoridad espiritual no es fuerza emocional. Es orden espiritual. Por eso la Escritura dice que los demonios se sujetan al nombre de Jesús, no al esfuerzo humano. Cuando hablas o permaneces en silencio alineado con Cristo, el cielo te respalda. Pero cuando hablas desde el ego, el miedo, el orgullo o la inseguridad, estás por tu cuenta. Y el enemigo conoce la diferencia. Déjame decir esto claramente. Si una situación está controlando tus emociones, no estás posicionado para ordenarle. La autoridad fluye de la paz. Por eso Jesús podía dormir durante las tormentas. Por eso podía permanecer calmado mientras otros entraban en pánico. Por eso nunca se apresuraba a responder. No era movido por el caos porque el caos estaba bajo su autoridad. Y tú debes aprender la misma postura. Antes de hablar, pregúntate, ¿estoy respondiendo o estoy reaccionando? ¿Estoy alineado o estoy ofendido? ¿Estoy calmado o estoy activado? Porque los demonios no pueden superar la autoridad de Cristo, pero sí pueden explotar la inestabilidad emocional. Por eso la obediencia importa más que la intensidad. Por eso la humildad fortalece la autoridad. Por eso el arrepentimiento restaura el poder. Por eso la paz te vuelve espiritualmente intocable. Cuando estás alineado con Cristo, tu sola presencia se vuelve inquietante para la oscuridad. No tienes que amenazar. No tienes que explicar. No tienes que probar. Cargas autoridad simplemente permaneciendo firme en la verdad. Y cuando dejas de permitir que las emociones dirijan, cuando dejas de intentar controlar los resultados, cuando dejas de reaccionar ante la provocación, algo cambia. El ruido se aquieta, la presión se levanta, la agitación pierde impulso porque los demonios reconocen cuando ya no tienen acceso a ti. Y ese es el momento en que comienza el silencio. No porque peleaste más fuerte, sino porque permaneciste alineado. Esa es autoridad centrada en Cristo. Y si la autoridad que necesitas no viene de hablar más fuerte, sino de volver a alinearte con Cristo antes de responder, escribe en los comentarios, Señor, alinéame contigo. Si este mensaje está hablando a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras aprendemos a caminar no desde la reacción, sino desde la autoridad, la paz y la identidad en Cristo. La oscuridad se inquieta más ante una persona en paz que ante alguien que grita con toda su fuerza. Parte 4. Como Jesús usaba las palabras con moderación, pero con poder. Presta atención a cómo hablaba Jesús, porque la forma en que hablaba importaba tanto como lo que decía. Jesús nunca fue apresurado por el ruido. Nunca fue presionado por las acusaciones. Nunca fue provocado a sobreexplicarse. Cuando hablaba, era breve, claro y final. Y cuando el silencio era más fuerte que el discurso, elegía el silencio. Aquí es donde muchos creyentes pierden autoridad sin darse cuenta.
Hablan demasiado cuando el momento requiere restricción. Explican cuando un límite es suficiente. Justifican cuando la verdad no necesita defensa. Pero Jesús entendía algo crucial. Las palabras cargan peso solo cuando vienen de la quietud. Mira el patrón. Cuando los demonios hablaban, Jesús los cortaba. Cállate. Sal. Sin sermones, sin debates, sin acumulación emocional, porque la autoridad no negocia. Y cuando los líderes religiosos lo acusaban falsamente, Jesús a menudo no decía nada en absoluto. No porque fuera débil, sino porque se negó a darle poder a las mentiras con atención. Hablar de más debilita la presencia espiritual. Mientras más te apresuras a llenar el espacio, más señalas inseguridad. Mientras más te explicas ante alguien comprometido a malinterpretarte, más poder entregas. Jesús nunca persiguió validación. Nunca se desesperó por controlar. Confió en que la verdad se sostendría por sí sola. Y aquí está lo que necesitas entender. No toda situación necesita tus palabras. Algunas necesitan tu presencia. Algunas necesitan tu paz. Algunas necesitan tu ausencia. Hay una clase de calma que inquieta a la oscuridad. Un espíritu asentado que no puede ser provocado. Una confianza silenciosa que no se estremece. Eso es lo que Jesús cargaba. Cuando aprendes a hablar menos, tus palabras ganan autoridad. Cuando dejas de reaccionar, tu presencia se vuelve más pesada. Cuando esperas antes de hablar, el discernimiento se afila. Pregúntate esto antes de responder. ¿Mis palabras traerán orden o añadirán ruido? ¿Asentarán la atmósfera o la agitarán? ¿Estoy hablando para traer paz o para proteger mi ego? Porque Jesús nunca desperdició palabras y tú tampoco deberías hacerlo. A veces una sola frase dicha con calma es suficiente. A veces un límite expresado una vez basta. Y a veces el silencio es la declaración más fuerte de todas. La oscuridad prospera en el caos, pero falla ante la calma. Cuando aprendes a hablar como Cristo, medido, restringido, sin prisa, dejas de alimentar el ruido y las voces equivocadas comienzan a desvanecerse. No porque hablaste más que ellas, sino porque cargaste más autoridad que ellas. Ese es el poder de las palabras usadas con moderación y colocadas con sabiduría. Y si Dios te está enseñando que una palabra dicha desde la calma puede cargar más autoridad que muchas frases nacidas de la reacción, escribe en los comentarios: Señor, pon guarda en mi boca. El silencio más poderoso no nace del miedo, sino de una confianza tan firme que ya no necesita perseguir validación. Parte 5. Silenciar por medio de límites, no de confrontación. Escucha esto con claridad porque esto liberará a muchos de ustedes. No toda influencia demoníaca se silencia con confrontación. Algunas se silencian quitando el acceso. Uno de los mayores malentendidos en la guerra espiritual es creer que debes enfrentar todo de frente. Que si no confrontas, eres débil. Que si te alejas, perdiste. Jesús nunca enseñó eso. Hubo momentos en los que Jesús confrontó directamente. Y hubo momentos en los que simplemente se fue. Cuando una ciudad rechazaba la paz, no discutía. Cuando los corazones se endurecían, no presionaba más. Cuando un ambiente rechazaba la alineación, se retiraba. Eso no era miedo. Era sabiduría. La oscuridad necesita proximidad para operar. Necesita acceso. Necesita exposición repetida. Y cuando quitas el acceso, quitas el poder. Algunos de ustedes están agotados porque siguen regresando a espacios que los drenan. Conversaciones que siempre escalan, relaciones que nunca producen paz, ambientes que levantan agitación en lugar de crecimiento.
Sigues orando por silencio mientras estás parado en medio del ruido. Los límites no son falta de amor. Son protección. Un límite dice, no tienes acceso ilimitado a mi paz. No puedes arrastrarme al caos. No puedes hablar libremente dentro de mi espíritu. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Los demonios pierden influencia cuando pierden proximidad. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que sacudieran el polvo de sus pies y siguieran adelante. No para maldecir el lugar, no para discutir, no para probar un punto, simplemente irse. Porque lo que no puede alcanzarte no puede controlarte. Lo que no puede involucrarte no puede provocarte. Lo que no puede acceder a ti eventualmente se queda en silencio. La confrontación a menudo escala lo que los límites cierran silenciosamente. No necesitas anunciar tu límite. No necesitas justificarlo. No necesitas explicarlo en detalle. Simplemente lo aplicas con consistencia calmada. Deja de responder cada mensaje. Deja de volver a entrar en cada discusión. Deja de revisar conversaciones de las que Dios ya te liberó. La paz no se mantiene por confrontación. Se mantiene por discernimiento. Y cuando eliges distancia en lugar de drama, algo cambia. La tensión se debilita. La agitación se desvanece. La presión se levanta. No porque el problema desapareció, sino porque perdió acceso a ti. Recuerda esto. Jesús nunca se quedó donde la paz fue rechazada. Y tú tampoco deberías hacerlo. Alejarte puede ser un acto de obediencia. Elegir silencio puede ser guerra espiritual. Crear espacio puede ser precisamente lo que silencia el ruido, porque la oscuridad no puede seguir donde no se le permite entrar. Y cuando dejas de dar acceso, las voces equivocadas eventualmente pierden volumen, no por fuerza, no por conflicto, sino por sabiduría. Así es como los límites silencian lo que la confrontación nunca pudo. A veces la paz vuelve no cuando explicas mejor, sino cuando finalmente dejas de darle acceso a lo que Dios ya te mostró que debía quedarse fuera. Parte 6. La oración que aquieta el ruido espiritual. Aquí es donde se decide la verdadera batalla. No en lo que dices públicamente, sino en lo que rindes en privado. Muchas personas intentan silenciar el ruido espiritual en el momento. Pero Jesús siempre hacía el trabajo más profundo antes de que llegara el momento. Él oraba, no una oración performativa, no una oración fuerte para impresionar, sino una oración privada, fundamentada y rendida. Porque la oración no se trata de dominar la oscuridad. Se trata de invitar el orden de Dios a lugares que no puedes controlar. Algunos de ustedes están intentando aquietar situaciones que Dios nunca les pidió manejar. Están cargando peso emocional que nunca estuvo destinado a sentarse sobre sus hombros. La oración libera ese peso. Cuando oras, no estás negociando con demonios. Estás pidiendo a Dios que restrinja, redirija y quite influencias más allá de tu alcance. Y esa clase de oración trabaja en silencio, pero profundamente. Aquí está lo que muchos creyentes no ven. No necesitas confrontar directamente cada perturbación espiritual. Necesitas llevarla delante de Dios y dejar que Él la maneje. Jesús a menudo se retiraba a orar después de encuentros intensos, no porque estuviera agotado, sino porque entendía algo esencial. La autoridad se mantiene a través de la intimidad con el Padre. La oración recalibra tu espíritu. Limpia el residuo emocional. Restaura la paz antes de que el caos pueda asentarse. Y cuando oras constantemente, algo poderoso sucede. La atmósfera comienza a cambiar sin que digas una palabra. Las personas se calman a tu alrededor. Las conversaciones pierden su filo. Situaciones que antes escalaban de pronto pierden impulso.
No porque tú las controlaste, sino porque Dios intervino donde tú soltaste el control. Por eso la oración silenciosa a menudo es más efectiva que la confrontación. Porque la oración no inflama, no provoca, no escala, asienta. En lugar de pedirle a Dios que haga cambiar a alguien, ora así: Señor, guarda mi paz. Señor, quita lo que no viene de ti. Señor, silencia toda voz que no se alinea con tu verdad. Señor, enséñame cuándo hablar y cuándo permanecer quieto. Esa oración devuelve la autoridad a donde pertenece. No eres responsable de arreglar a las personas. Eres responsable de permanecer alineado. Y cuando oras constantemente, dejas de cargar batallas que no son tuyas. Los demonios pierden influencia cuando son tratados por Dios, no manejados por ti. Algunas de las mayores victorias que experimentarás ocurrirán en silencio. Sin confrontación, sin explicación, sin momento dramático, solo la paz regresando, solo el ruido desvaneciéndose, solo la claridad asentándose. Porque la oración no grita, pero reordena. Y una vez que Dios reordena una situación, las voces equivocadas ya no tienen permiso para hablar. Así es como se aquieta el ruido espiritual. No por fuerza, no por reacción, sino por rendición. Y si la victoria que estás buscando no comienza confrontando más, sino entregándole a Dios en oración lo que nunca pudiste controlar, escribe en los comentarios: Señor, guarda mi paz. Si este mensaje está fortaleciendo tu espíritu, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a pelear nuestras batallas desde la oración, la paz y la rendición delante de Dios. A veces las batallas más profundas se ganan en secreto, cuando nadie escucha tus palabras, pero el cielo recibe tu rendición. Parte 7. El poder de la santidad constante. Esta es la parte que muchas personas pasan por alto, y sin embargo es la más decisiva de todas. Puedes silenciar el ruido en un momento. Puedes apartarte del conflicto. Puedes orar por paz. Pero lo que mantiene a los demonios en silencio a largo plazo es en quien te conviertes, no lo que haces una vez. La oscuridad es oportunista. Busca aberturas. Busca inconsistencias. Busca lugares donde tu vida dice una cosa, pero tu espíritu vive otra. Por eso la santidad importa. No la actuación religiosa, no la perfección, sino la alineación. Una vida consistentemente alineada con Dios se vuelve inhóspita para la oscuridad. Los demonios no se impresionan por un esfuerzo espiritual ocasional. Son perturbados por una luz constante. Cuando tus palabras coinciden con tu estilo de vida, cuando tus oraciones coinciden con tu obediencia, cuando tu fe no solo se habla sino que se vive, el ruido espiritual pierde interés en ti. Porque el caos no puede sobrevivir donde el orden se sostiene. Por eso algunos creyentes se sienten constantemente atacados mientras otros caminan en una paz inusual. No es porque uno sea más dotado. Es porque uno está más guardado. El compromiso crea estática. La falta de perdón crea acceso. El pecado oculto crea interferencia. No porque Dios te abandone, sino porque la santidad es lo que mantiene claro tu ambiente espiritual. Y escucha esto con cuidado. La santidad no se trata de miedo a los demonios. Se trata de cercanía con Dios. Mientras más cerca caminas con Él, menos espacio hay para cualquier otra cosa. Por eso la Escritura dice: resistan al diablo, y huirá de ustedes. La resistencia no es gritar. La resistencia es obediencia firme. Una vida arraigada en oración, verdad, humildad y disciplina se vuelve espiritualmente poco interesante para el enemigo. No hay nada que provocar, nada que explotar, nada que manipular. La paz se convierte en tu atmósfera por defecto. No tienes que defender constantemente tu conclusión.
Solo tienes que vivir de tal manera que la oscuridad no encuentre un lugar cómodo donde quedarse. Y si la forma más fuerte de silenciar la oscuridad no es un momento intenso de confrontación, sino una vida diaria alineada con Dios. Escribe en los comentarios: Señor, hazme constante en santidad. La oscuridad no se aleja porque gritaste más fuerte, sino porque encontró una vida tan rendida a Dios que ya no tuvo nada que usar. Conclusión. Permanecer en silencio, arraigado en Cristo. Deja que esto se asiente en tu espíritu. Nunca fuiste llamado a pelear con personas. Nunca se te pidió discutir hasta llegar a la paz. Y nunca estuviste destinado a vivir agotado por confrontaciones constantes. La batalla nunca fue contra carne ni sangre. Y ahora lo ves. Silenciar la influencia demoníaca no se trata de fuerza. Se trata de claridad. Se trata de alineación. Se trata de permanecer tan firme en Cristo que las voces equivocadas pierdan permiso para hablar. Jesús no persiguió la oscuridad. No entró en pánico cuando apareció el caos. No reaccionó a la provocación. Cargaba paz. Y la paz hizo el trabajo. Y esa misma autoridad te ha sido dada a ti, no para dominar a otros, no para controlar resultados, sino para permanecer arraigado cuando la atmósfera intenta moverte. Silencias el ruido cuando dejas de explicarte. Silencias el ruido cuando eliges oración sobre reacción. Silencias el ruido cuando pones límites sin culpa. Silencias el ruido cuando tu vida permanece alineada, incluso cuando otros no. Algunos de ustedes necesitaban este mensaje porque se han estado culpando, preguntándose por qué las cosas siguen escalando, por qué las conversaciones siguen drenándote, por qué la paz se siente difícil de sostener. Escucha esto con claridad. No eres débil. Te estás volviendo discernidor. Y el discernimiento siempre te guiará hacia el silencio antes de guiarte hacia el discurso. Así que la próxima vez que el caos intente provocarte, pausa. La próxima vez que la confusión exija una respuesta, espera. La próxima vez que la agitación busque acceso, rehúsalo. Permanece quieto. Mantente alineado. Permanece en Cristo. Porque cuando dejas de alimentar el ruido, cuando dejas de reaccionar a la provocación, cuando dejas que Dios maneje lo que tú sueltas, las voces equivocadas se desvanecen, la presión se levanta y la paz regresa. No porque peleaste más fuerte, sino porque finalmente permaneciste en autoridad. Y en Cristo, el silencio no es rendición. Y si el silencio que antes confundías con debilidad es precisamente el lugar donde Cristo te está enseñando autoridad, escribe en los comentarios. En Cristo, permanezco en paz. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a vivir arraigados en Cristo, guiados por discernimiento y guardados por la paz de Dios. A veces la victoria más profunda llega cuando dejas de alimentar el ruido y permites que la paz de Cristo hable más fuerte que cualquier provocación.